de barrio son testigos de la evolución de las ciudades. Con sus productos locales nos acercan a lo auténtico, al consumo consciente y sostenible, y nos ayudan a mantener contacto con nuestros vecinos. Está en nuestra mano seguir ayudando a los comercios tradicionales a sobrevivir el paso del tiempo. Y la tecnología se ha convertido para ello en una gran aliada. Silvia, estamos en una de las pastelerías más emblemáticas de Barcelona. ¿Nos puedes contar un poco su historia? Todo empezó sobre el 1849, cuando el negocio estaba ubicado en la acera de enfrente. Se llamaba Casa la Bella y era un negocio donde se vendían cosas hechas con azúcar, tipo volados, cafés, jarabes, cosas de la época y caramelos sobre todo. Entonces, en 1868, la familia Costa compró el negocio y lo trasladó aquí a la ubicación actual. Entonces pasó a llamarse La Colmena, como la Casa de las Abellas, para seguir un poco con el nombre. No fue hasta 1927 que la compró la familia Roig, que es mi familia, y desde ahí hasta entonces ahora somos la cuarta generación. Eres la cuarta generación. ¿Qué importancia tiene el comercio local desde tu punto de vista? Yo pienso que el comercio local al final está marcando la memoria histórica de los sitios, porque al final se viven vivencias, pero de las personas, que al final serán recuerdos de cada uno. Por ejemplo, nos viene un montón de gente mayor sobre todo, que al entrar y nos cuentan que ya venían aquí de pequeños con sus abuelos, o gente que al entrar el olor ya le recuerda a su infancia, y eso es muy bonito, y son recuerdos de la gente. ¿Y por qué decidisteis formar parte del proyecto Rakunaktan? Pues la verdad que nos llegó la información, nos llegó un correo electrónico informándonos de que había este programa, y nos vino en el momento preciso, porque era justo que estábamos aquí con poco trabajo y teníamos tiempo para mejorar nuestra presencia en Internet, y nos vino muy bien. Gracias a todas estas mejoras que hemos puesto en marcha últimamente, nos ha permitido aumentar las ventas y compensar un poco las pérdidas que habíamos tenido después de la pandemia. Manel, ¿en qué consiste el trabajo de los agentes digitales de Rakunaktan? Nuestro trabajo consiste en ayudar, acompañar a estos comercios que tienen poca presencia online y que necesitan transformarse a nivel digital, y nosotros les acompañamos en este proceso y digamos que necesitan más implementación a nivel online y para ganar más ventas. Entonces nosotros lo que hacemos es potenciar sus redes sociales, ayudarles también a nivel de posicionamiento SEO y a nivel de campañas publicitarias. También hay otras tareas acerca de cómo entender herramientas de analítica y herramientas de Google que son más específicas y necesitan a alguien que se lo explique para, a partir de ahí, que sea un trabajo autónomo. ¿Y cuánto tiempo lleváis más o menos? ¿Cuántos comercios se han beneficiado de este programa? Se han beneficiado 194 comercios, de los cuales aún quedan algunos que tienen que empezar a participar, y hay otros que ya prácticamente han acabado el trabajo con nosotros. Bueno, Elena, estamos aquí en tu farmacia, que se remonta a 1860, si no me equivoco, y lleva 4 generaciones en tu familia. ¿Qué habrían dicho tus antepasados de que estáis ahora vendiendo por internet y en redes sociales? Bueno, mi bisabuelo yo creo que ni se lo podría haber imaginado. Bueno, supone la evolución y la adaptación al final a lo que la sociedad, ¿no?, vamos viviendo. Mis padres, los primeros que en el momento en que mi hermano y yo planteamos, bueno, hay que hacer una web, nos tenemos que plantear venta online de ciertas familias, de ciertos productos. Uy, ¿quieres decir esto solo lo hace determinada gente?
Así que, bueno, pero al final es una adaptación. Efectivamente, el tiempo pasa, hay que ir adaptándose. ¿Y habéis notado que para vuestros clientes supone una mejora esta digitalización? ¿Qué les aporta? A ver, les aporta servicio. Al final, nuestra razón de ser es la salud y el bienestar de la persona, y es lo que intentamos ofrecer desde aquí, ¿no? Desde que nace, siempre decimos como es un 360 en el sentido de que desarrollamos servicios desde el nacimiento, con el asesoramiento en lactancia materna, hasta la finalización, con cuidados paliativos y servicios de alquiler de ayudas técnicas, ¿no? Entonces, es un servicio más. El comercio de proximidad creo que está cambiando y necesita este cambio, y Barcelona es una ciudad que creo que necesita esta captación de talento joven, y por lo tanto el comercio de proximidad necesita esta fusión a nivel digital y a nivel presencial para que ellos ganen, y también para que la gente que está creciendo aquí y la gente que se está formando y muy bien, pues tenga oportunidades, y tenga estas oportunidades con pequeñas empresas o con comercios que necesitan relanzar su negocio con gente joven como nosotros.